Rafael Cardona, su cristalazo, nota la que ha dado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al pedir en este momento paciencia luego de lo que sucedió con los fiscales que estuvieron en la llamada audiencia inicial en la que compareció Javier Duarte, acusado de delitos, el delito grave de asociación delictuosa y el delito no grave de uso de recursos de procedencia ilícita ante el juez federal en el reclusorio norte. Esto ha desatado una cantidad de críticas enorme. Hoy el secretario sale al paso y dice que hay que tener fe en la institución, que no es por unos cuantos hombres o algunos fiscales que hayan mostrado cierta novatez o descuido en tratar de analizar las carpetas del caso. No es por ellos que se va a juzgar a toda una institución de hombres y de mujeres de servicio y de bien en México, nuestro país, para hacer la justicia, que se va a dar seguimiento puntual a todo esto para que se cumpla estrictamente el proceso. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues eso es a lo que nos ha conminado el señor secretario de Gobernación, y yo creo que tiene mucha razón en defender la institucionalidad de la Procuraduría General de la República, pero también tendríamos que apegarnos a esa función permanente que tiene el Ministerio Público Federal y simplemente recordar, porque vale la pena hacerlo ahora, cuántos han sido los casos en los cuales la Procuraduría institucionalmente defendible ha equivocado el tino de sus investigaciones y ha elaborado expedientes de manera realmente lamentable. Yo no sé si exista otra institución en la administración pública mexicana que haya recurrido en algún momento de su historia al lenguaje de la brujería para inculpar a una persona de homicidio, como ocurrió cuando era procurador el señor Lozano Gracia y se contrataron los servicios de una vidente, casi como del mercado de Sonora, para que enseñara un cráneo apócrifo y para que nos dijera que ahí habían matado a un señor, y resulta que ese cráneo era de otra persona y lo habían ido a sembrar ahí. Y fue esa institución, y esa institución también en los tiempos en los que otro partido tenía el gobierno, porque fue en tiempos del PRI, pero en tiempos del PAN, no podemos olvidarnos del paso por la Procuraduría General de la República de la señora Marisela Morales y el gran ridículo absoluto que se hizo con el michoacanazo. Entonces la Procuraduría merece confianza, pero también merece memoria. Y lo que vimos en este caso en el que Gerardo Moreno les tiene que decir a los fiscales que están allí llevando la primera audiencia en un caso tan sonado, tan sonoro y tan atendido por la opinión pública como el de Javier Duarte, frente a cuyos despojos del patrimonio veracruzano Alibaba y los otros 40 se habrían quedado chiquitos, pues simplemente que los números no les cuadran y que lo que ellos presentaron por un volumen gigantesco terminó reducido a una cantidad realmente manejable, a la cual no nos podríamos referir de manera despectiva como cifra menor, porque son bastantes millones de pesos los que se ponen en esos expedientes ya de manera casi probada que fueron desviados o que fueron mal aplicados por la administración de Duarte. Pero lo que estamos viendo es que si en un caso en el que hay tanta atención mediática y tanto interés público, la Procuraduría no se esmera y manda a sus mejores funcionarios, a sus mejores abogados, a sus mejores fiscales, difícilmente podrá llevarse el mérito de haber conducido una investigación, no como la demandan las redes sociales o la demanda el linchamiento de Javier Duarte, sino como la demanda la ley,
que es la que debe conducir uno por uno todos los pasos del Ministerio Público para lograr que se haga una investigación exacta, minuciosa, detallada, precisa, que permita acusar sólidamente a Javier Duarte e impedir que se escape por alguno de los rincones y de las rendijas que pueda encontrar en la ley, sobre todo si esos rincones y esas rendijas se plantean y se presentan por la mala actuación de los servidores públicos encargados de armar un caso sólido, indestructible. Claro, sólido. ¿No? Perfecto, decir, esto está a prueba de bombas, esto no hay argucia legal. Pero lo que rebota es que las autoridades tuvieron para integrar ese expediente sólido 250 y tantos días, estaba viendo aquí 270 y tantos días, a partir del momento en que 276 días, a partir del momento en el que se dio la fuga impune del que fue gobernador, desde el momento que pasó a salto de mata en mata, de monte en monte, hasta que llegó a Guatemala, donde fue capturado, luego todo el espectáculo peliculesco de su captura, su encarcelamiento, confinamiento en una prisión, dentro de un cuartel militar, claro, custodiada por elementos de la policía guatemalteca, pero finalmente dentro de un cuartel. Todo esto fueron 276 días. Cuando vimos el lunes en esta audiencia inicial, se llama técnicamente, cómo se planteó por parte de los agentes de la PGR, de los ministerios públicos de la PGR, cómo se plantearon cifras confusas, los datos que no salían, desilvanado todo, técnicamente deficiente, ¿no? Entonces inmediatamente se suscita inevitablemente la suspicacia. Esto es un arreglo, ya estaba pactada la entrega, lo cual no es cierto, o por lo menos no se ha probado que sea cierto. Pero esto provoca que el propio secretario salga al quite, Osorio Chong, y diga las cosas como él las está viendo. Sí, evidentemente no se ha probado una negligencia voluntaria de nadie, ni podría probarse, sería muy difícil que se llegara a ese punto. Pero lo que sí se vio es que los afanes... No, y se vio que hay un abogado público, defensor muy hábil. Bueno, muy hábil. Bueno, de colmillo retorcido. Pero el abogado defensor no está sometido al escrutinio público, porque es un señor que está haciendo su profesión y está sirviéndole a su cliente. Y usándoles los hechos como estrategia. Y usando todo lo que puede, y va a meter 454.326 recursos. ¿Por qué? Pues porque la ley le permite recurrir a todas las argucias y a todo lo que él quiera. Bueno, para eso es abogado, para abogar, para defender, para interceder y beneficiar a su cliente. El señor del Toro está muy bien en lo que está haciendo, y que tenga suerte y que le vaya bien y que le paguen sus honorarios. Pero la responsabilidad social es del Ministerio Público, la responsabilidad política es de la Procuraduría General de la República. Entonces, venimos de un caso muy estrepitoso de la Procuraduría General, cuando el propio gobierno rechazó la versión de un caso fundamental para la evolución en México del prestigio de la Procuraduría, que fue el caso de Iguala. El Ministerio Público, el procurador, condujeron una investigación exhaustiva de un caso, y ese caso se les cayó tanto que fue necesario quitar al procurador y descreer de su verdad histórica. Pero sin duda, en términos de corrupción, es el caso más escandaloso del sexenio, en términos de corrupción de una autoridad. Sí. Y fíjate, Pepe, bueno, yo creo que los casos de corrupción son escandalosos, a cada rato. Mire, estaba viendo... por el monto, ¿no? Estaba aquí viendo la lista. Fíjate, no solamente es el tema Duarte, donde hay pendientes en ese sentido de escándalos de corrupción. Hay encarcelados en México 5 exgobernadores. ¿Quiénes? Javier Duarte, Mario Villanueva, quien está en el penal de Morelos, donde probablemente vaya a dar Duarte, este centro de atención psicológica para personas que tienen alguna disfunción, una deficiencia mental. Está el caso de Andrés Granier, a quien le podrían dar arresto domiciliario. Está el caso de Jesús Reina, quien fue gobernador interino del estado de Michoacán. Y está el caso de Guillermo Padres, panista, exgobernador del estado de Sonora. Son 5. ¿Y Flavino? Espérame, no he terminado. Investigados. Están investigados
Tomás Yarrington, que está capturado en Florencia, Italia, y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos y también tendrá que comparecer en México. Y está el caso de Roberto Borge, detenido, capturado en una cárcel de Panamá, y está también por enfrentar cargos de este lado, un proceso de extradición para empezar. Están prófugos César Duarte, quien fue gobernador del estado de Chihuahua, y Jorge Torres, quien fue gobernador del estado de Coahuila, sobre quien también hay delitos que perseguir. Están siendo investigados Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila, Eugenio Hernández, quien fue gobernador del estado de Tamaulipas y que también está involucrado y acusado por las autoridades de Estados Unidos de delitos vinculados con el narcotráfico. Están sujetos a proceso Flavino Ríos, quien fue el gobernador que sustituyó unos cuantos días al propio Javier Duarte, y está también Rodrigo Medina, quien fue gobernador del estado de Nuevo León. Está sujeto a proceso, estuvo unas horas en la prisión y salió y va y viene, entra y sale y atiende su proceso en libertad. Y están siendo investigados también Gabino Cue, quien fue gobernador en el estado de Oaxaca, él por parte de la alianza PAN-PRD o PRD-PAN, como lo quieras ver, y Fidel Herrera, gobernador del PRI, que fue del estado de Veracruz, antes incluso de Javier Duarte. Y están sujetos a proceso, está Luis Armando Reynoso Femat, quien fue gobernador de... Ya las contaste, son 16 encarcelados, investigados, sujetos a proceso, básicamente, y prófugos, claro. Bueno, pues esa es la razón. Vaya, ahí está, lo tenemos en fórmula, tenemos la fotografía, el resumen, el gran resumen de que no solamente es Duarte el que huele a azufre. Bueno, pues esa es la razón, Pepe, por la cual se tienen que hacer las cosas con todo profesionalismo, con toda eficiencia, y no dejar ningún espacio para la suspicacia de que aquí pudo haber habido un arreglo, claro, y que se están presentando las cosas de manera deficiente para que el caso se caiga y la condena sea muy pequeña y este hombre salga en libertad en muy poco tiempo. Aquí lo que le preocupa al gobierno, al Supremo Gobierno en este momento, es reavivar la sospecha de que la entrega fue pactada y poner en evidencia la debilidad institucional. Bueno, eso es la única manera de que eso no ocurra, es haciendo las cosas visiblemente bien, notablemente con el profesionalismo que debe tener una institución añosa y con algunos grandes momentos prestigiados como la Procuraduría General de la República, y no darle la razón a un ex procurador que el día que llegó ahí, bueno, mejor dicho, el día que se fue, después del horror que vio cuando estaba adentro, salió diciendo, es que aquí todo está podrido. Y se fue, y se llamaba Jorge Carpizo. Muchas gracias. Gracias, Rafael Cardona. Noches.